Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la resolución de problemas, curso de hidráulica de canales, del tema de transiciones. Bueno, nuestro problema es este, ¿no? Un canal de sección trapezoidal, nos dan de datos, ¿no? Sus datos, ¿no? Condiciones hidráulicas, el canal de sección trapezoidal tiene ancho de su base 2 metros, un talud de 2, una pendiente de 0.005, un revestimiento o un coeficiente de rugosidad de 0.014, va a conducir un caudal de 3 metros cúbicos por segundo. Ya, luego, ¿no? En un cierto lugar el canal cambia a una sección rectangular, ¿no? Se pide analizar lo siguiente. Bueno, vamos a analizar ¿qué dice? ¿Qué tipo de flujo existe en el canal de la sección trapezoidal? Entonces tenemos que analizar qué tipo de flujo existe. Cuando nos dan los datos, simplemente podemos resolver y hallar el tirante, ¿no? Con la fórmula de Manning vamos a hallar el tirante. Es sencillo. En este caso vamos a analizar primero qué tipo de flujo existe en el canal de sección trapezoidal. Si es un flujo subcrítico, crítico o un flujo supercrítico. Para este caso yo lo he analizado, ¿no? Con el número de Froh. Para el número de Froh, si nuestro número de Froh es mayor que 1, es supercrítico. Si es menor que 1, es subcrítico. Y si es igual a 1, es crítico. Pero también podemos hallar de otra manera, hallando el tirante crítico y el tirante normal, ¿no? Pero bueno, no les voy a hacer bolas y vamos inmediatamente a la solución. Para hallar el número de Froh tenemos que tener la velocidad, la gravedad y la profundidad hidráulica. Ya, la velocidad es caudal sobre el área, la profundidad hidráulica es igual al área sobre la superficie hidráulica. El área es igual a esto, ¿no? La base multiplicado por el tirante más z por el tirante cuadrado. Bueno, acá es 1, tirante 1. Estamos hablando del tirante va a ser de la sección trapezoidal, ¿no? Tirante normal. Entonces, solamente vemos que estos datos, ¿no? Estos datos están aquí, ¿no? Solamente el tirante es el valor que no tenemos para hallar el área. Si tendríamos el tirante, nos sale todo, ¿no? Ya tendríamos el área, el caudal es dato, el área ya lo tendríamos la velocidad, tendríamos también la profundidad hidráulica, ¿no? Entonces ya nos saldría ya el número de Froh. Entonces solamente es hallar el tirante. ¿Cómo hallamos el tirante? Con la ecuación de Manning. En este caso tengo la ecuación de Manning factorizada, ¿no? Ya está, bueno, es área a la 5 tercios multiplicado por la pendiente de 1 medio sobre n por el perímetro de los 2 tercios. Bueno, es esa fórmula que apliqué, ¿no? Puedes aplicar esta también, igual, ¿no? Igual te sale. Hallamos el tirante, ¿no? Ya teniendo todo variable solamente el tirante, hallamos el tirante. Y hallamos las condiciones hidráulicas, ¿no? Los elementos hidráulicos, que es el área, la velocidad, la superficie hidráulica y la profundidad hidráulica. ¿Ya? Esto omite. Todavía no lo vean, de ahí yo les voy a explicar. Teniendo esos valores ya puedo aplicar la fórmula directamente. El número de Froh me sale que es 0.441. En este caso es menor que 1. Entonces estamos hablando de un flujo subcrítico. Entonces, eso es el tipo de flujo. En mi sección trapezoidal va a pasar un flujo subcrítico. Entonces, ¿no? En toda esta sección va a pasar un flujo subcrítico. Este prácticamente es el perfil, ¿no? del fluido, ¿no? Bueno, más adelante lo voy a explicar. En un momento estamos hablando de esto, o ya lo vemos ahora. Bueno, como expliqué, primeramente también podríamos resolver de esta manera, hallando el tirante que ya se había resuelto por Manning, y hallamos el tirante crítico. El tirante crítico es la raíz cúbica del caudal específico al cuadrado sobre la gravedad. El caudal específico es caudal sobre B, ¿no? Y estos son datos, ¿no? Podríamos hallar directamente. Entonces hallamos el tirante crítico. Nos damos cuenta que el tirante normal es mayor que el tirante crítico. ¿Qué pasa si el tirante normal es mayor que el tirante crítico? Es un flujo subcrítico. Entonces se da de la misma manera, ¿no? De dos maneras. Por todo el fluido va a pasar un flujo subcrítico, ¿no? No va a pasar a un flujo supercrítico.
Entonces, si tenemos ese tipo de problemas, lo podemos hacer de dos maneras, ¿no? Para la siguiente pregunta nos dicen, para una base del canal del canal rectangular B igual a 3 metros. O sea, acá nos dan el ancho de la base del canal rectangular, ¿no? O sea, nuestra sección trapezoidal va a pasar a una sección rectangular, dice, con un ancho de 3 metros. ¿A cuánto debe elevarse el fondo para que se produzca el flujo crítico en esta sección? Para que se produzca el flujo crítico en esta sección, ¿a cuánto debe elevarse el fondo? Nos están hablando de gradas, ¿no? O sea, ya en el canal rectangular no va a haber un lugar que se va a elevar, va a haber una grada de, y a cuánto debe ser, ¿no?, el fondo para que se produzca el flujo crítico. Entonces, acá lo he resuelto. Cuando hablamos de gradas, se cumple eso, ¿no? Se cumple que E1, o sea, la energía en 1, aguas arriba, va a ser la energía en 2, más la grada. La grada es el valor de A, ¿ya? De esta manera yo lo llamo. Entonces, ¿cómo llamamos esto? Cuando nos hablan para que se produzca un flujo crítico, es de esta manera. O sea, para que se produzca el flujo crítico, se produce de esta manera. E1 va a ser igual a la energía mínima más la grada máxima. ¿Ya? Se cumple eso. Cuando hablamos de condiciones críticas, se cumple eso. Si no, normalmente se cumple esto. ¿Ya? Entonces, teniendo base igual a 3 metros y el caudal a 3 metros cúbicos sobre segundo, ¿no?, aplicamos la fórmula que se debe cumplir, hallamos la energía mínima. Eso ya sé yo, obviamente, anteriormente ya se ha explicado cómo se va a resolver la energía mínima, ¿no? Que es 3 medios, en este caso para una sección rectangular, 3 medios del tirante crítico. Para una sección rectangular, el tirante crítico es igual al caudal, ya se halló ya, a la raíz cúbica del caudal, el caudal específico al cuadrado sobre la gravedad. Ya sé yo, ya les expliqué cómo resuelto eso. Entonces llamamos la energía mínima, ¿no? 3 medios del tirante crítico, que ya se resolvió. Es 0.701. Entonces hallamos la energía en 1. Nuestra energía en 1 va a ser igual al tirante en 1, que ya se halló, más la velocidad en 1 también, que ya se halló. Era la velocidad en 1 al cuadrado, ¿no? Al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Sobre 2 veces por la gravedad. Eso me daba de resultado 0.86. Acá está. 0.86, ¿no? 0.86. Entonces, teniendo el 0.86, ¿no? 0.86, aplico la fórmula, ¿no? En este caso estamos aplicando para condiciones críticas, se va a cumplir esto, ¿no? Para condiciones críticas se cumple esto. Aplico la fórmula y me va a dar la grada que se va a elevar, ¿no? En este caso sería la grada máxima, ¿no? E1 es dato, mínimo yo lo hallé, solamente despejo y hallo el valor de la grada máxima. Entonces, ya teniendo la grada máxima, ¿no?, ¿qué debemos entender por eso? Vamos a abrir el gráfico que realicé. Cuando ya se tiene la grada máxima, me faltó acá la X. Cuando se tiene acá la grada máxima, no se puede elevar más la grada. Si elevamos, o sea, normalmente sí lo podemos elevar, pero ya estaríamos cambiando nuestras condiciones críticas, ¿no? Nuestras condiciones hidráulicas, quiero decir. O sea, el caudal no va a ser el mismo que va a pasar por acá, ¿no? Va a cambiar todo esto. O sea, el caudal en 1 ya no va, prácticamente el agua va a retroceder y va a cambiar el tránsito del caudal, mejor dicho. Entonces, cuando hayamos en condiciones críticas, en este caso es un Y crítico, no es un Y2, se va a realizar la grada máxima y una energía mínima, ¿no? Nuestra energía mínima, ¿no? Entonces prácticamente la energía, ¿no? Energía mínima, ¿no? Si elevamos más, el I va a cambiar, ¿no? Pero se debe cumplir una energía mínima. Acuérdense eso. Si elevamos más, el I va a cambiar, pero se debe cumplir la energía mínima,
no puede ser menor allá, ya no puede ser menor. Entonces acuérdense de eso, ¿no? Entonces, en este caso, en la siguiente pregunta nos dicen: ¿qué sucede si el nivel del fondo se eleva a 0.1? ¿Se puede elevar el nivel del fondo, o sea, la grada a 0.1? Vamos a ver, ¿cuánto es nuestra grada máxima? Nuestra grada máxima era 0.159. Sí se puede elevar a 0.1, ¿no? O sea, no supera mi grada máxima. Entonces, solamente bastaría hallar el valor de I2, ¿no? En este caso, por esta ecuación, ¿no? Como les indiqué que se cumple esta ecuación, ¿no? 0.1 E1 es igual, ya lo resolvimos, ¿no? Es igual a 0.86, y L2 es lo que no desconocemos, ¿no? Entonces en L2 estamos hablando de una sección rectangular que es igual al tirante más el cuadrado sobre la base por el área, ¿no? Es B por I sobre 2 veces la gravedad. Entonces hallamos y nos sale dos soluciones, el 0.35 y 0.63. Hallamos ¿no? las tirantes y las energías, ¿no? ¿Qué valor elegimos? Elegimos el valor que cumpla que se cumpla un régimen subcrítico. El tirante debe ser mayor, ¿no? El tirante debe ser mayor que mi tirante crítico. Para que se cumpla un régimen subcrítico, el tirante debe ser mayor que el subcrítico. 0.61 es el tirante crítico. Entonces, ¿qué valor elijo? Elijo el valor de acá, ¿no? Mi valor es 0.633, ¿no? Y el de acá, no, el de acá lo cancelo, lo elimino, eso no me sirve, ¿no? Porque mi régimen es subcrítico. Ahora, ¿qué sucede cuando mi grada es 0.2? Ha superado la grada máxima. La grada máxima era 0.159. Entonces, al colocar una grada máxima, que sí podemos colocar una grada máxima, ¿qué va a hacer con la energía? La energía se tiene que mantener, ¿no? En todo caso, la energía se tiene que mantener, pero ya las condiciones hidráulicas van a cambiar, ¿no? Ya no tendríamos que hallar en este caso para el E1, o sea, prácticamente las condiciones hidráulicas van a cambiar, y eso lo tenemos que hallar, o lo vamos a ver reflejado en la energía 1, ¿no? O sea, la energía 1 ya no va a tener las mismas condiciones, ¿no? Por eso tenemos que hallar el valor de I1 y E1. Entonces decimos, ¿no?, que se va a cumplir esto, ¿no? Como les indiqué que se debe cumplir esto. La energía mínima lo tenemos, la grada máxima nos dan de datos, ¿no? No puede ser un valor, ¿no?, que sea menor a esto, ¿no?, a la energía mínima, mientras elevamos la grada más, ¿no? Entonces no puede ser menor que esta energía mínima. Por tal condición va a cambiar las condiciones hidráulicas en E1, ¿no? O sea, la energía en 1 va a cambiar, mejor dicho. Entonces vamos a hallar el tirante. En este caso me sale 0.23 para el tirante en 1, y el otro tirante me sale 0.874 para el tirante en 1. ¿Qué elegimos? Obviamente el mayor, ¿no? Porque ya teníamos una condición crítica que es 0.6, un Y crítica, ¿no? 612. Entonces elegimos el mayor para que sea de un flujo subcrítico. Entonces nuestra energía, qué sé yo, 0.901. Y ahora hallamos la pregunta 3. ¿Qué nos dice la pregunta 3? Si el nivel del fondo en la sección rectangular no se eleva, o sea, el nivel del fondo en la sección rectangular va a ser 0, ¿no? O sea, la grada va a ser 0. ¿Cuál debe ser el ancho del canal rectangular? O sea, para que se cumpla mi energía en 1, ya, mi grada va a ser 0. Para que se cumpla mi energía en 1, mi grada va a ser 0. Acá está. Miren esto de acá, por favor. 1 va a ser igual a la energía mínima. Nos dice en condiciones críticas, ¿no? Para que se produzca un tirante crítico. Entonces, mi energía va a ser mínima, ¿no? Pero mi grada va a ser 0. Cuando nos hablan de tirante crítico de energía mínima, se habla de energía mínima. Entonces, simple y llanamente aplicamos esta ecuación y hallamos el valor, ¿no? El Y1 ya lo teníamos de datos, ¿no? Ya no hay que cambiar, en las mismas condiciones que se halló el problema, es 0.805 Y1,
y lo único que tendríamos, ¿no?, de variable era el YC, ¿no? El YC nos sale 0.573. Entonces con 0.573, que es el tirante crítico, ¿no?, aplicamos la fórmula que pertenece al tirante crítico para una sección rectangular, que es la raíz cúbica del caudal específico al cuadrado sobre la gravera, ¿no? Despejamos el valor de Q, ¿no?, y me sale tanto, ¿no?, 1.53, 1.359. Entonces el caudal específico es igual al caudal sobre B. Despejamos B y me sale el valor de 2.208 metros. Bueno, esa vendría a ser la resolución para este problema, ¿no? Es un poco largo, y bueno, es tenerlo prácticamente programado si estamos trabajando, ¿no?, con computadora, ¿no? Y si es para un examen en sí, tienes que hacerlo demasiado rápido, ¿no?, porque la verdad que no alcanza el tiempo. Bueno, espero que les sirva de mucho la resolución de este problema, y estamos viéndonos para otros problemas más que me estén mandando, ¿no? Gracias, me despido.